quiero pedirle que cierre sus ojos un momentito y vamos a pedirle a Dios que ponga de lado cualquier tipo de distracción y que disponga esta semilla que caiga sobre buena tierra. Señor Jesús, te damos, Señor, a ti las gracias por tu hermosa y poderosa palabra. Señor, ponemos en tus manos, Señor, no solamente nuestras vidas, pero también la de nuestros hermanos allá en Chile. Gracias, Señor, por los pastores, las predicaciones, las conferencias y lo que estás haciendo en ese campamento. Te pedimos, Señor, que los uses en gran manera, pero que así como ellos traigan testimonios de poder, podamos nosotros también contarles a ellos de lo mucho que tú has hecho durante estos días aquí en nuestra iglesia Northwood. Señor, te pedimos que la palabra caiga en nuestras vidas y que dé fruto, que germine, Señor, y dé un fruto que sea permanente. Te damos, Señor, a ti las gracias una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, el mensaje de hoy es transformados. Cuando comenzamos a hablar de la transformación, normalmente vamos a tratar el tema del antes y después. Esta es una estrategia que se utiliza mucho en lo que es el mercadeo. Por ejemplo, el antes de ponerse esta crema de Mary Kay y el después de el ponerse el tratamiento, ¿sí? No es que pongan a la hermana menor, realmente funciona. Por lo menos eso dice mi esposa. Pero también otro ejemplo, tenemos lo del Weight Watchers, ¿sí? Cuando las personas quieren perder de peso, les mandan los alimentos a la casa, siempre y cuando pues no se coman nada más de lo que le está llegando a la casa y así entonces puede haber resultados. También gimnasios, todo tipo de electrodomésticos también muestran un antes de la experiencia y un después de la experiencia. ¿Para qué? Para infundirnos un poco más de seguridad, de confianza en el producto. Hace que nos imaginemos cómo nos veríamos nosotros si nosotros también intentáramos utilizar este producto. Le quiero dar un ejemplo aquí práctico, un ejemplo de ortodoncia. Mire ese contraste. ¿Le parece una buena diferencia? Sí, ¿verdad? No arreglaron el bigote, pero arreglaron los dientes. Que bueno, el bigote se puede afeitar y no hay ningún problema. Pero wow, qué cambio tan radical con el tema de la ortodoncia. Ahora, me daba risa, ¿cuántos vieron aquí el Super Bowl hace unas semanas atrás? Muchos de nosotros vemos el Super Bowl para ver los comerciales en el medio tiempo, ¿verdad? Y hubo un comercial que me dejó muy intrigado y que a muchas de las damas que estaban en la casa las dejó como medio desilusionadas. ¿Por qué? Porque vieron a este galán llegando a su hogar, este es el antes, y al final del comercial termina él así. ¿Todos lo vimos? ¿Sí? Yo me acuerdo la cara de las mujeres, como que no, ¿por qué? Bueno, el caso es que es un cambio drástico también. Ahora, ¿qué pasaría si bajo esta misma comparativa nosotros pusiéramos a los personajes, a los héroes de la Biblia? Y quiero comenzar con un ejemplo que creo que muchos conocemos y es ese hombre que está ahí. ¿Quién es él? Moisés. Esta iglesia está muy bien en la palabra, excelente. Tenemos a Moisés. Moisés pudiéramos decir que tiene muchísimas cualidades acerca de él. Podríamos decir que fue valiente, amén. Podemos decir que fue una persona que le creyó a Dios, ¿verdad? Que no le tuvo miedo a las circunstancias. Una persona recta, una persona transparente. Bueno, eso fue el Moisés del capítulo 40 de Éxodo. Si nos fuéramos a ver el capítulo 3, que es cuando él es llamado por parte de Dios, veríamos un Moisés muy diferente. Este Moisés que está aquí. Ese Moisés es un Moisés de 80 años de edad, que es prófugo de la justicia porque, como dicen, sin querer queriendo, asesinó a un egipcio con problemas de identidad porque era israelita, pero creció como egipcio, lo trataron mal porque no dejaba de ser israelita. Termina asesinando a este egipcio por accidente y cuando va a recurrir a su gente, a su raza, a los israelitas, le comienzan a decir, uy, no me vaya a matar a mí también. Entonces queda él como que ni por un lado ni por el otro tengo que huir. Eso fue lo que ocurrió con este hombre Moisés. Pasa 40 años de su vida después de ocurrir todo esto y a sus 80 años llega él a encontrarse en la presencia de Dios. Entonces pregunto, ¿cuántos de nosotros pondríamos las manos en el fuego por un prófugo de 80 años que está siendo llamado a liberar un país cuando ni él ni siquiera puede hablar bien porque tiene problema de que es tartamudo? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos apostado por este hombre? Creo que
la mayoría no. Es más, diría que la mayoría de los que estamos aquí somos mejores candidatos que Moisés para poder liberar al pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Algo indescriptible, algo inexplicable, algo sobrenatural. Otro ejemplo, tenemos también al rey David. El rey David, más conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿A quién no le gustaría escuchar eso de parte de Dios? Bueno, este hombre era un chiquito de 10 a 15 años que recibió el llamado, el ungimiento para ser rey, y ni la gente de su casa se acordaba que el pobre muchacho existía. Llega el profeta, comienza a buscar quién es el que va a ser ungido y se les olvida que existe el pobre David. Esa era la familia de la que venía David. No sé si usted alguna vez se ha perdido en un supermercado, que usted siente que lo abandonaron de niño. Bueno, espero que de adulto no le pase esto, pero de niño usted se perdía y usted se sentía como perdido, ¿verdad? Y usted se sentía mal porque pensó que no iba nunca a encontrar a sus padres. A mí me pasó varias veces también. Con mi hermano ahí nos poníamos a correr. En fin, entonces ni su propia familia pensó en él cuando llegó este llamado. Y aún así Dios decidió utilizar a este humilde muchacho. Pasémonos al Nuevo Testamento. Ese tipo que tiene cara de malo, adivine qué, era muy malo. Su nombre en ese momento era Saulo. Este era un fariseo que era prácticamente el archirrival público de la iglesia. Una persona que había decidido en su corazón hacer todo lo humanamente posible para erradicar de raíz completamente a la iglesia cristiana. Y a Dios se le ocurre que este sea el hombre que Dios utilice para llevar el evangelio a Europa y Asia. Fue un cambio tan radical que hasta la gente de la iglesia en ese tiempo, digamos que no le creía al 100% que él se había convertido. Pensaba que era como que un agente doble que estaba viendo a ver dónde estaban los líderes para... Pero en fin, al final, gracias a Dios, él demostró que realmente había experimentado un proceso de conversión. Y hoy en día es responsable del 28% del Nuevo Testamento, todas las cartas paulinas. Ahora pasemos también a otro ejemplo, Pedro. Este es un ejemplo que el pastor Samuel habló la semana pasada. Pedro, el pescador, el temperamental, el Mike Tyson israelita que le sacó la oreja al pobre Malco, que estábamos escuchando eso la semana pasada. Este hombre que traicionó a Jesús 3 veces termina siendo el hombre que el Espíritu Santo escoge para poder convertir a miles y miles de personas después de que ocurre el Pentecostés. Entonces, a simple vista, tenemos un antes de muchos hombres que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que Dios en su infinita misericordia y gracia decidiera utilizar. No hubiéramos creído que tenían lo necesario para convertirse en los grandes héroes que inspiran a tantos hoy en día. Yo no hubiera apostado por ellos, no hubiera puesto las manos en el fuego por ellos. No sé si ustedes sí, yo creo que no. Pero fueron transformaciones que no tenían una explicación natural. No podrían haber ocurrido por un esfuerzo humano. ¿Qué explica esto? Desde que no tenía sentido. Esto era algo imposible. Lo cual significa que la explicación tendría que ser algo fuera del reino natural. Tenía que ser algo sobrenatural. Fue la intervención del Espíritu Santo en la vida de estos hombres, lo cual transformó sus vidas y les dio un propósito y un legado mucho más grande del que ellos podrían haber imaginado. Ese común denominador, ¿qué fue lo que transformó a estos 4 personajes? Fue el Espíritu Santo. Ese es el que marca la diferencia entre el antes y el después, tanto en sus vidas como en las de nosotros. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Si fuera sus vidas las que pusiéramos en esa pantalla, le voy a dar 10 segundos para que lo piense. ¿Qué se vería? ¿Veríamos un antes con tu pasado muy diferente al después de tu presente? ¿O no se vería ningún tipo de cambio? La Biblia nos explica de que primero que nada tiene que haber un cambio. Y este cambio es radical. Y es lo que les invito a que veamos todos como iglesia lo que está escrito aquí. Se los leo rápidamente, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 15. Y dice la palabra de Dios: por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes.
En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo, cuando vivían entre ellos. Pero ahora dejen todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas. Y ponemos una línea ahí entre las dos, porque aquí viene el después. Versículo 10. Y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aquí no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse ¿de qué? De amor. ¿Qué es el vínculo? Perfecto. Y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros. Ahora examinemos un poquito más en detalle el contraste entre estas dos citas. Tenemos por un lado el antes. Véalo conmigo: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Malos deseos me refiero, ¿usted le ha deseado alguna vez el mal a alguien? ¿Sí? O sea, no le deseo que le pase algo grave, pero si se le poncha una llanta no me sentiría muy mal. ¿Sí? Avaricia, que es este deseo insaciable de que quiero más, quiero más, quiero más, quiero más dinero, más posesiones, y como que usted no lo puede satisfacer. Eso es avaricia. Idolatría, cualquier cosa, por pequeña o grande que sea, que tome el lugar de Dios. Ira, enojo, malicia, blasfemia, que es hablar en contra de Dios, groserías o mentiras. Esto no caracteriza a ninguno de los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Sí, a mí eso no. Ok, bueno, veamos el después. Es una persona que conoce a Dios, no tiene prejuicios, no discrimina. Por esa razón decía que no es griego ni es hebreo. ¿A qué se refiere? De que nosotros no vemos color, nosotros no vemos edad, nosotros no vemos género, nosotros no vemos preferencias, nosotros amamos sí porque sí. Compasión, benignidad, es una persona que es buena, que es noble. Benignidad es una persona que no es buena por quedar bien, sino porque dentro de sí realmente es buena. Humildad, mansedumbre, paciencia, una persona que soporta, no a los que ama, pero también a los que no le aman. Ama sin condición. Es una persona llena de paz y llena también de gratitud. Qué contraste, ¿verdad? Es un cambio de la oscuridad a la luz prácticamente. Ahora, viendo esta tabla, le pregunto, ¿de qué lado está usted? Y esto no es un buffet. Es como, yo soy aquí y allá y aquí y allá y acullá. No, o estamos en un lado o estamos en el otro. Si estamos más o menos, realmente estamos aquí aparentando estar allá. Entonces, también otra cosa que me gustaría que viéramos es que estudiamos un poquito más el versículo 12 que acabamos de leer. Mire lo que dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿A qué le suenan esas cosas, esas características? ¿A qué? Al fruto del Espíritu Santo que estuvo hablando también el pastor hace unas cuantas semanas atrás. ¿Qué es qué? Amor. A ver. Ahí está. Uy. Que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ya viene eso, no se preocupe. Entonces, este es el fruto del Espíritu Santo. O sea, en resumen, el nuevo ser, esta nueva criatura que ha sido transformada, no solamente vive de acuerdo a la palabra, sino que también vive el fruto del Espíritu Santo. No lo confiesa, sino que lo vive, lo practica y por lo tanto también es lleno de su Espíritu Santo.
Cuando pensamos en la palabra transformación, usted creo que pensó también lo que vio por un momentito en la pantalla. Quizás llega a nuestra mente una serie animada que me encantó a mí de niño y que ahora la pasaron a la pantalla grande para que ahora grande también pudiera seguir viéndola sin que me sienta yo mal, que se conoce como los Transformers. Yo veía eso y yo a los 15 años, ¿verdad? Eso era increíble poder ver algo así tan interesante, ¿verdad? La batalla eterna entre los Autobots, que eran los buenos, y los Decepticons, que eran los malos. Uno que otro joven dirá, sí, yo lo recibo. Ok, excelente, excelente. Todavía me fascina hoy en día la idea central de estos autos increíbles que se pasan de autos de último modelo a estos robots de otro mundo, que tenían todo tipo de armas, habilidades, destrezas, etc. Es una muy buena representación, siempre y cuando la transformación que usted viva sea la transformación correcta. Lo triste es que hay algunos que viven su vida cristiana transformándose al derecho y al revés y al derecho y al revés. O sea, dependiendo de la situación, parece más bien como se están camuflando constantemente, cambiando de una versión a la otra de acuerdo a su conveniencia. Llegan a la iglesia, están entrando a la iglesia, entonces comienzan a activar su... Ok, Señor, tú eres santo, tú eres fiel, hermano, Dios le bendiga. Pastor, qué lindo verle. Y tan pronto sale a la iglesia y se sube al carro. Esa predicación estaba larga, hermano. ¿Que dónde va a comer? Que usted decídase entonces, porque ya me arruinó el servicio usted, que no se escogió, que no se decidió. Hay varios hombres aquí que están, sí, yo lo recibo. Ok. En fin, comienza usted a conducir hacia el restaurante y le llega una llamada. Y usted ve de quién llega. ¿De quién llega? Pastor, bendiciones. Sí, bendecido y en victoria. Sí, claro. Esa predicación poderosa, hermano. Gracias, esa palabra vino del cielo para mí. Sí, ya estamos, lo vamos a practicar, vamos ahorita a comer. Ok, listo, hermano. Gracias. Hasta luego, pastor. Bendiciones. Y usted ya está llegando casi al restaurante y le llega otra llamada. Pero usted se da cuenta de que ahora el que le está llamando es otra persona. Le llamó el compadre. ¡Hey! Chiste de doble sentido. Y usted le responde también de doble sentido. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Entonces, muchos de nosotros vivimos una vida así, o sea, de acuerdo a nuestra conveniencia nos cambiamos de la una cosa a la otra. Por esa razón le pido que recuerde este hashtag. Por favor, no seas un mal transformer. ¿Sí? Hashtag no seas mal transformer. Sé un Cristianus Prime, no seas un falsotrón. ¿Sí? Por favor, no sea un falsotrón. Continúo. Cuando hablamos también del cambio de pensar, del cambio de vivir, de la forma de ser, estamos hablando de un cambio que tiene que ser permanente, ¿sí? No es un cambio que a la conveniencia lo aplicamos, sino un cambio permanente que va continuamente en la misma dirección. Estas transformaciones ocurren en la naturaleza hoy en día y se conocen como metamorfosis. Es uno de los fenómenos más espectaculares de la creación de Dios. Es un proceso en el que se experimenta un cambio radical, tal que no solamente cambia lo externo, sino que también cambia la composición interna. Incluso recibe habilidades que nunca habría logrado desarrollar antes de tal transformación. Es prácticamente una nueva criatura. Por esa razón quiero mostrarles aquí un ejemplo de una metamorfosis que creo que muchos aquí conocemos. Una pequeñita oruga sale de este huevito. Comienza a alimentarse, crecer y forma este capullo con el cual comienza a transformar todo primeramente dentro de sí, hasta que llega a convertirse en una mariposa que es mucho más capaz de lo que era cuando
solía ser una oruga, porque ahora puede volar y puede alcanzar nuevas distancias y alturas que simplemente no hubieran sido posibles antes de esta transformación. La mariposa no vuelve a su estado original. ¿Para qué lo haría? ¿Qué mariposa va a decir, quiero volverme a arrastrar? Ay, cómo me gustaba arrastrarme. No, la mariposa va a siempre querer mantenerse con su nueva naturaleza, porque simplemente es incomparable. De esa misma manera debe ser la transformación en nuestras vidas. Un cambio permanente en el que las distancias y las alturas que ahora son posibles, las aprovechamos porque antes simplemente no era posible, porque no estaba el poder de Dios en nuestras vidas. Ahora usted dirá, ok, me siento como una oruga, ¿cómo me convierto en mariposa? ¿Cómo puedo yo experimentar esta transformación? ¿Cómo puedo vivir esta metamorfosis? Veamos lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Comenzamos con 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara, ¿qué? Cara descubierta. Atención con esa palabra, keyword. Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. También veamos Romanos 12:2 que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, viendo con atención esas citas anteriores, podemos ver que no somos el agente transformador, somos el objeto transformado. Me explico, usted no se transforma a sí mismo. El que transforma es el Espíritu Santo. Lo vemos ahí arriba, somos transformados, o sea, nosotros nos transforman. En la parte de abajo también dice, dejen que Dios los transforme. ¿Quién nos transforma, nosotros o Dios? Dios, ahí está claro, se muestra en la pantalla. Ahora, también me gustaría que veamos esa parte que está en rosado, en la parte de abajo del segundo verso. No es simplemente una mejora, no es como una versión 1.5 tuya que ahora es un poquito menos enojona, un poquito más paciente, un poquito diferente. No, estamos hablando de que son personas ¿qué? Personas nuevas. Cuando usted se le daña un electrodoméstico y lo regresa a Best Buy y le dice, le vamos a dar uno nuevo, no le dan el mismo arreglado, ¿verdad? Le dan uno completamente nuevo. Por esa razón, no es una versión con remiendos o con alguna que otra alteración, sino que es con una capacidad que era simplemente imposible antes de haber experimentado esta transformación. Entonces, ok, el Espíritu Santo es el que nos transforma. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? ¿Qué es lo que le corresponde a usted? Veamos entonces lo que dice otra vez estas citas. Dice, mirando a cara descubierta. ¿Qué significa mirar a cara descubierta a Dios? Que tenemos que estar cerca de Él. Yo no puedo mirar la cara de Isabela si no estoy cerca de ella. Y dice, descubierta se refiere a que no hay nada que está bloqueando. No hay ningún tipo de pretexto, no hay ningún tipo de apariencia, una máscara, algún tipo de faceta que simplemente no es real, sino que realmente estamos nosotros yendo de una forma transparente, de una forma sincera delante de nuestro Señor. Mire la parte de abajo, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Es un verbo simple, sencillo, 5 letras, dejar. Pero cuán difícil es de ejecutar eso, ¿verdad? Para que el Espíritu de Dios transforme mi vida, yo tengo que permitir que Él tome las decisiones, que Él tome las riendas. Es aceptar que no vamos a tener todas las respuestas. No sabemos a dónde Dios nos va a llevar si nosotros le entregamos nuestra vida. Quizás tengamos que renunciar a nuestra carrera. Quizás tengamos que renunciar a ciertas amistades. Quizás tengamos que renunciar a algún tipo de trabajo. Pero confío en la completa potestad y soberanía de Dios, de que donde Él me va a poner va a ser un lugar mucho mejor que en el que yo he estado. ¿Quién cree Jeremías 29? Amén. Sus sueños son más grandes que los míos. Es más, a usted le conviene que sean los sueños de Dios y no los suyos los que se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque va a llegar mucho más lejos siendo una mariposa que siendo una oruga. Hashtag no seas una oruga. Ok, continuamos.
Entonces, cuando entregamos todo, literalmente estamos repitiendo lo que Pablo dice en Gálatas, que es lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo en mis deseos, ya no vivo en mis prioridades, ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive en mí? Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿dónde convergen? ¿Dónde se unen esta relación cara a cara con Dios, sin ningún tipo de velo, sin ningún tipo de pretexto, y donde también podemos entregarle a Dios nuestra vida completa y absoluta delante de Él? En el altar. Esto es algo que hemos predicado ya por varias semanas y me gustaría que recordemos lo que los pastores estuvieron enseñando hace unas semanas acerca de esto. Dice, un altar tiene entrega, tiene sacrificio, tiene pacto, tiene exclusividad, tiene compromiso, tiene renovación, también incluye adoración. Y el octavo punto, ¿cuál cree que es? El octavo punto es la transformación. Esto es todo lo que ocurre en un altar. Ahora, aprovechando que llevamos varias semanas hablando del tema, me gustaría preguntarle, ¿cómo ha cambiado su altar en las últimas semanas? Uy, no, ya lo tengo arreglado, imagínese, le tengo hasta con colores, azul y verde aquí. O usted diría, no, pues ya moví una piedra, me faltan las otras 30, no sé. En el caso de algunas personas, quizás su altar no está todavía armado, no está todavía desarrollado, no está todavía firme, porque tenemos la perspectiva incorrecta de para qué es el altar. Quiero darle un ejemplo bíblico, práctico, y espero que también Dios le hable a su vida con esto. En Juan 6 tenemos el ejemplo de la multiplicación de los panes y de los peces. Más de 5,000 personas fueron alimentadas, y digo 5,000 hombres. O sea que entre mujeres y niños, o si hubiera sido en algún país en Latinoamérica, hubieran sido como 45,000 con la cantidad de niños ahí regados. Pero fue en Israel, así que no sé. Pero entonces, bueno, que Jacob tuvo 12 hijos. Bueno, en fin, continuamos. El caso es que habían más de 5,000 personas que fueron todas alimentadas gracias a 5 panes, 2 peces que fueron bendecidos por parte de Jesús. Siempre me llama la atención este muchachito que entregó, fue el único que trajo comida, el único preparado, ¿verdad? El único como Roy, así preparado, llegó. Y no solamente llega él con la comida, sino que está dispuesto a entregarla por el bien de los demás. Entrega lo poquito que tenía él. Y bueno, y gracias a Dios por ese muchacho, porque gracias a ese muchacho tenemos esa historia escrita en la palabra de Dios. Pero estas personas son alimentadas, dice que comieron hasta que quedaron satisfechas, o sea, un montón de pan, el mejor pan del mundo creo yo, el mejor pez del mundo. Y después de esto pasa la noche, Jesús cruza el lago caminando. Awesome. Y después de eso, al siguiente día, llegan todas estas personas que fueron alimentadas, que acaban de experimentar algo maravilloso, la provisión de parte de Dios, llegan al otro lado y escuchan una predicación de Jesús un poco fuerte. Les dice, ustedes tienen que comer del pan, que soy yo, tienen que beber del vino, de la sangre, que soy yo. Una predicación fuerte. Les estaba diciendo, tienen que morir a ustedes si quieren alcanzar la vida eterna. ¿Qué cree que hicieron todas estas personas? Como dicen en algunos países, patitas, ¿para qué las quiero? Se desaparecieron. Quedaron prácticamente los discípulos. Entonces, ¿qué fue lo que eso nos enseña? Pues de que prácticamente estaban ellos siguiendo a Jesús solamente por la conveniencia, por lo que les podía dar. Tan pronto les comenzó Jesús a pedir, sorry, I forget about you. Ahora, pregunto, ¿caemos nosotros en ese mismo error? Quisiera preguntarle, y esta pregunta es para usted individualmente. Si usted pudiera ir al cielo en este momento y darse cuenta de que todo es tal como usted lo imaginó, calles de oro, mar de cristal, están todos sus familiares, todos sus amigos, toda la gente que usted ha amado en la vida, todos los puede encontrar ahí, la casa de sus sueños, o sea, prácticamente el cielo es amazing. Pero usted se da cuenta que Jesús no está. ¿Sería usted feliz? ¿Realmente le afectaría? Diría, bueno, eso es nice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces caemos en el error de enamorarnos más de lo que Dios nos da, de lo que Jesús nos da, de la persona que es Él.
Y por esa razón, cuando las cosas no van como queremos, nos olvidamos del proveedor de todo esto que nos ha dado. Cuando nuestra prioridad es nuestra comodidad y nuestra conveniencia y solamente en la necesidad vamos al altar, entonces significa que cuando no hay necesidad, cuando hay prosperidad, cuando hay bendición, cuando hay éxito, se convierten en las trampas más grandes para nuestra vida. Porque estamos más desprevenidos, estamos más vulnerables a algún ataque de parte del enemigo. Ahora, cuando el altar se trata de Él, es por Él y es para Él, siempre nos vamos a encontrar volviendo una y otra vez a ese lugar secreto. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo fiel, porque Él no cambia, porque Él siempre será bueno para nuestras vidas. Ahora, ya casi cerrando con esto, ¿para qué la transformación? La parte individual. La transformación tiene un propósito individual. Les doy el siguiente contexto. Cuando estábamos hablando en el tiempo de Israel, no sé si alguien ha leído el capítulo de Levítico, o algún capítulo, cualquier capítulo del libro de Levítico, es sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, porque ese era el sistema de poder recibir la expiación de los pecados. En ese tiempo era tan fácil untarse con la impureza, con el pecado, de que el ser humano básicamente no tenía ninguna esperanza. Por tocar a un enfermo, quedaba impuro. Por tocar un cadáver, quedaba impuro. Por tocar comida que no fuera la correcta, quedaba impuro. Así de fácil era que entrara la impureza y el pecado al alma, a la vida de la persona en ese tiempo. Y por esa razón, cuando vemos en la historia de Isaías, donde Isaías se encuentra cara a cara con Dios, Isaías teme por su vida. ¿Por qué? Porque cuando él se da cuenta de que está delante de la presencia de Dios, lo primero que él se da cuenta es: yo no soy puro, voy a morir. Literalmente esa fue la primera reacción. Dice: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Qué habrá dicho Isaías ese día para que hubiera dicho que era impuro? No sé. Entonces voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar. Y tocó con él mi boca diciendo: he aquí, esto ha tocado tus labios. Tu culpa te ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué fue lo que yo le respondí? Heme aquí, envíame a mí. Este carbón encendido, a mí me hubiera dado miedo ver un carbón encendido que se me acercaba a los labios. Yo no sé usted, pero yo me hubiera asustado. Alegórico a Jesús, da un giro de 180 grados completamente al entendimiento de Isaías. Recuerden, en ese tiempo el pecado se castiga, pecado se castiga, pecado se castiga. En lugar de que la impureza invadiera lo puro, como ocurría en ese tiempo, era tal el nivel de pureza de este carbón que logró ahora purificar a algo impuro. Esto no había ocurrido antes. Este mismo es el poder de Jesús. El poder de Jesús no mengua, su fruto no perece, su pureza no se contamina. Cuando Jesús entra en escena en el Nuevo Testamento, por eso es que lo cambia absolutamente todo, porque Jesús se metía a tocar los enfermos. Recuerden la ley de ese tiempo, eso era prohibido. Él tocaba a los enfermos y en lugar de quedar impuro, ¿qué ocurría? Se sanaban los enfermos. Cuando él tocaba a las personas que estaban manchadas, ¿qué hacía Jesús? Las purificaba. Esto era algo que simplemente no tenía sentido. Él quitaba toda mancha y transformaba a toda persona que se encontraba en su camino. Y no terminó ahí. Sus discípulos y la iglesia siguieron sus pasos, y los cristianos, aunque fueron perseguidos y aunque sufrieron tribulación durante ese tiempo, aún así hablaban con denuedo, y gracias a lo que sacrificaron esas personas, también hoy en día nosotros podemos decir que somos cristianos. Ese es el objetivo de la transformación. Después de la transformación de Isaías, como usted se da cuenta ahí, ¿qué fue lo que le preguntó Jesús? O lo que le preguntó Dios. ¿Quién irá por nosotros? Y ahí fue donde Isaías respondió, ¿qué? Heme aquí, envíame a mí. Ahora la misión de Isaías era ser el mensajero de Dios. Alguien que hablaría con denuedo y con autoridad, porque no hablaba del poder de Dios que se escuchaba, que se podía experimentar. Él lo había vivido dentro de sí. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy nosotros también en día. Es vivir de tal forma tan imposible, tan sin sentido, como lo ve ahí, de que simplemente el poder sobrenatural de Dios comienza a cambiar nuestro entorno cuando nos rendimos delante de Él.
que cuando las personas vean el esplendor de la mariposa, ¿qué oruga va a querer quedarse tal como está? Nadie más. Seamos esas personas que cuando se habla de derrota en el trabajo, sea usted el que venga a traer esperanza. Que cuando le hieren, usted perdona. Dice, ¿pero por qué? Pero yo no hice nada. No importa, yo te perdono. Porque yo soy así. Porque no depende de ti, depende de quien vive en mí. Eso es ser la luz. Eso es transformar la atmósfera del lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque en ti vive el espíritu transformador de Dios. Tenemos que abrazar la luz. Le pregunto, un candle, una vela, ¿cómo más le llaman a las velas? ¿Se entiende? La vela. Ok. Si yo enciendo una vela en este momento y la prendo aquí delante de ustedes, muchos de ustedes dirán, pero ¿para qué está haciendo eso? Si aquí ya hay luz. ¿Verdad? No malgaste la pobre velita. Guárdela y la utiliza cuando se vaya la luz. Bueno, ¿dónde tiene más sentido usar una vela? En la oscuridad. ¿Dónde tiene más sentido que usted brille? En la oscuridad. ¿Es bonito brillar aquí? Claro que sí. Nos edificamos, nos alimentamos los unos a los demás, pero la necesidad no está aquí. La necesidad está allá afuera. Donde la gente necesita ver que existe la luz es allá afuera, no aquí. Y esa es nuestra misión a través de la transformación que viene de parte de nuestra vida, de parte de Dios a nuestra vida. Ahora, en el aspecto corporativo, también podemos hablar de que cuando la pastora estaba tocando hace un par de semanas la cita acerca del Valle de los Huesos Secos, creo que lo tenemos ahí, era parte de una profecía que Dios había puesto sobre Israel, donde les estaba diciendo de que pondría sobre ellos un espíritu nuevo, pondría sobre ellos un corazón de carne. Pero mire lo que dice el 27, pondré mi espíritu. ¿Qué espíritu es? ¿Con E mayúscula o minúscula? Con E mayúscula. O sea, que pondría el espíritu de Dios dentro de las personas y eso sería lo que cambiaría las vidas. Si usted alguna vez ha anhelado ver la columna de fuego, ver el horno ardiente que la persona simplemente no se consume, ver estos milagros, adivine que la gente de ese tiempo que experimentó estos milagros añoraba, anhelaba poder experimentar este milagro en el que el Espíritu del Dios Altísimo pudiera vivir dentro del ser humano. Y lo que ellos anhelaban ver, hoy nosotros lo tenemos aquí con nosotros. Ese es el Espíritu que vive dentro de nosotros. Lo que era el valle de huesos secos, hoy nosotros éramos un valle de huesos secos. Llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas y cambió nuestra vida completamente. Amén. Cambió la mía. ¿Cambió la suya? Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, le pido que imaginemos por un momento cuál sería el impacto de una iglesia que está llena. Imagínense una iglesia llena de personas transformadas de principio a fin que viven una vida sin sentido, una vida imposible. Y cierro con esta pequeña historia. Un pastor en California del Sur comentaba un testimonio acerca de un expandillero que llegó a la iglesia y se convirtió y tomó la decisión de quiero seguir a Cristo, quiero comprometerme, quiero bautizarme. Este muchacho se bautiza en la iglesia, pero pocas semanas después no volvió. Entonces el pastor intrigado comienza a preguntarle a sus líderes, ¿ustedes han escuchado algo acerca del muchacho que no volvió, que era expandillero? Y un líder le dice, sí, hablé con él hace unos días atrás, me dijo que no va a volver a la iglesia. El pastor, ¿pero cómo así? Se acabó de bautizar, ¿pero por qué? No, es que él dijo que él se desilusionó porque él pensó que la iglesia sería más como la pandilla. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Y decía, no, es que, comentaba el expandillero, es que cuando me iniciaron en la pandilla, ellos se convirtieron en mi familia. Ellos estarían dispuestos a morir por mí. Si yo estuviera en necesidad, ellos estarían ahí para suplirla. Así como yo soy uno de ellos, ellos son también míos. Y yo pensé que la iglesia también iba a ser así. Y resultó de que me convertí, me bauticé, llegué a la iglesia los domingos y me saludaban, pero después que salí de la iglesia no me volvían a decir nada. Yo pensé honestamente que iba a ser más como cuando estaba en la pandilla. Y el pastor le decía a sus líderes, ¿cómo es posible que la pandilla nos está dando ejemplo de cómo ser iglesia? Es imposible. Llegó a tal punto en el que entonces él hizo una reunión con sus líderes y les dijo, tenemos que cambiar, tenemos que vivir como la iglesia de Hechos capítulo 2. Esa iglesia primitiva que amaba, que abrazaba, que era poderosa en todo tipo de aspecto.
Y entonces les dijo, como líderes comencemos a hacerlo nosotros. ¿Qué necesidad tienes? Y comenzaron todos a compartir. No, yo tengo esta deuda. No, mi esposa está enferma. Yo estoy pasando por esto. Y entre todos comenzaron a recaudar fondos. Mira, ¿sabes qué? Yo necesito el dinero, pero no lo necesito tanto como tú. Toma, toma. Quiero bendecirte. Y comenzaron a cubrirse entre todos y ayudarse entre todos. A tal punto de que llega el momento donde comienzan a decirse, ¿sabes qué? Cancela tu póliza de vida. Tranquilo. Si algo te pasa a ti, yo me encargo de tu familia. Don't worry. I got your wife. I got your kids. I'll take care of them. Todo va a estar bien. No le estoy diciendo que usted tenga que hacerlo también, pero estoy dándole un ejemplo de que llega este pastor a su casa y con las manos temblándose de lo que había experimentado por primera vez con su equipo de liderazgo. Y decía él, por primera vez sentí que es estar en Hechos capítulo 2. Esa era la iglesia primitiva. Ahora, este cuento de que eso era en ese tiempo, en antaño, eso no es verdad. Eso puede seguir ocurriendo hoy en día también. Puede pasar aquí. Es más, debe pasar aquí. Amén. Entonces, por esa razón, les pido que pensemos que cuando entre alguien por primera vez a este lugar, las puertas de este lugar no te tenga sentido. Como dice, allá fuera de este lugar me insultan, me maltratan, se aprovechan de mí, buscan pisotearme para poder avanzar, no me aceptan, me condenan, pero llego aquí y ustedes aman de tal forma que no tiene sentido, no tiene explicación. Yo le hablé mal a usted hace 2 semanas, ¿por qué me vuelve a abrazar? No tiene sentido. Y es que de eso se trata, no puede tener sentido. Tenemos que vivir una vida en la que la única explicación tenga que ser sobrenatural. De lo contrario, no estamos realmente viviendo una vida transformada como Dios nos llama a llevarlo a cabo. Por esa razón deberíamos llegar aquí a este lugar teniendo la confianza de que yo puedo hablar y de que no va usted a hablar mal de mí a mis espaldas. Y usted hablar con seguridad de que yo voy a cuidar sus espaldas. De que buscamos ayudarnos los unos a los otros. Que no se puede ver el inicio de un hermano y el principio del otro porque estamos tan unidos. De ser una familia. De eso es lo que se trataba la iglesia primitiva. Una iglesia transformada es una iglesia unida. Ahora, más que el mensaje que se predica aquí en este altar, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que estamos predicando nosotros como iglesia?